Hola chicos, muy bien, vamos a seguir con nuestro curso. En este tema vamos a ver lo que es la angio-TC de miembros superiores, ¿sí? Una de las angios que conlleva una complejidad por el hecho de ser una región anatómica amplia y que bueno, pues ustedes entienden que va de todo el miembro superior, ¿sí? Pero bien, vamos a comenzar con nuestro recuento anatómico. Nosotros tenemos en todo lo que es el miembro superior la irrigación que está dado por la arteria subclavia que nace en el lado derecho desde el tronco brachiocefálico y en el lado izquierdo que nace la arteria subclavia izquierda directamente desde el callado de la aorta y que ya lo hemos mencionado en estudios anteriores. Pero bien, nosotros, aquí está nuestro callado de la aorta, como les estoy mencionando, tenemos nuestro tronco brachiocefálico, va a formar la carótida común derecha y va a formar netamente la subclavia del lado derecho. Toda esta parte de la subclavia derecha pues va a dar la irrigación a todo lo que da al miembro superior. Entonces, comenzando desde la parte principal del trayecto de la arteria de las arterias del miembro superior, pues tenemos la subclavia, seguido tenemos la subescapular, que seguimos bajando, ya tendremos la arteria braquial. Seguimos nosotros todo el trayecto de la arteria braquial, esta se va a bifurcar en arteria radial, arteria cubital, y estas van a venir a irrigar todo lo que viene la parte de las arterias palmares superficiales, los palmares profundos y las arterias digitales. Pero ahora, si bien esto es el trayecto principal, también tenemos que tomar en cuenta las ramificaciones que se van a dar, comenzando desde la parte desde la subclavia mismo, tenemos ciertas ramas como por ejemplo esta pequeña rama que es la troncocostocervical o la troncotirocervical que tenemos aquí, que ustedes la pueden visualizar. De igual manera, siguiendo el trayecto de la tóraco-abdominal, nosotros vamos a tener la salida de la humeral posterior y la humeral anterior. ¿Sí? De igual manera, también tenemos, siguiendo por el trayecto de la arteria principal hacia la arteria brachial, tenemos otra rama que es muy importante, que es la subescapular. ¿Sí? Esta subescapular va a también dar otra irrigación a lo que viene la circunfleja del escapular para que éstas se vayan a bifurcar en arteria torácica lateral y tóraco dorsal. Bien, eso entre las partes de las arterias más importantes, pero como es un estudio netamente de la valoración de todo el trayecto principal, pues quiero que se fijen muy bien desde la subclavia, la toracoabdominal, la braquial, la bifurcación radial cubital, la palmar superficial, palmar profunda y las arterias digitales, porque de estas ramificaciones de tener algún problema o alguna patología, pues las ramificaciones van a tener problemas para llegar a irrigar a los tejidos circundantes. Nuevamente quiero recalcar en la anatomía principal que toda la parte de la irrigación del lado derecho del miembro superior derecho pues está dado por el tronco brachiocefálico y del lado izquierdo netamente ya saliendo del callado la arteria subclavia izquierda, que eso es muy importante de notar. Bien, nosotros vamos a comenzar a tener indicaciones de posibles aneurismas que se van a dar en los miembros superiores, que ustedes ya saben que el aneurisma es una patología en donde hay una dilatación del vaso por el hecho de que puede haber perdido
la rigidez del músculo liso de la cara interna de las arterias. En este caso, a veces estos aneurismas pueden llegar a crecer considerablemente y que incluso se vuelven visibles y palpables al momento de la exploración netamente física. Puede darse también a través de traumatismos, problemas en las arterias, sangrados internos que se pueden dar, que pueden provocar ciertos hematomas como nosotros estamos viendo y que se pueden verificar. Puede haber también falta de irrigación por posibles estenosis que se pudieran presentar en los vasos de los miembros superiores y que a su vez, pues bueno, esto va a provocar un tipo de isquemia o también en casos graves un tipo de infarto, haciendo que el tejido muera totalmente y ya no pueda ser salvado o recuperado. En algunos casos, teniendo una estenosis severa, si es que no permite una correcta irrigación o no se da el tratamiento pertinente, pues puede llegar a un proceso de amputación. ¿Sí? Bien. Ahora, claro que bueno, ya las indicaciones dadas para la realización del estudio, las contraindicaciones, bueno, ustedes ya saben, pacientes no embarazadas, pacientes no en lactancia por el medio de contraste que se va a utilizar, también pacientes que ustedes tienen que preguntar si tiene el diabetes y si el consumo de la metformina, que se tendría que suspender. Entonces todo ese tipo de cosas tomar muy en cuenta. De igual manera, el consentimiento informado es muy importante por el uso del medio de contraste en la que tiene que firmar tanto el paciente y la persona que realiza, que en este caso serían ustedes como futuros licenciados para la realización de estos estudios. Una vez teniendo en cuenta todas esas consideraciones, pues comenzamos con el posicionamiento del paciente. Y bueno, hablando netamente de lo que viene siendo el miembro superior, siempre va a haber una complejidad para poder colocar al paciente de una manera correcta y que me permita una exploración neta del miembro superior con una imagen de calidad óptima al diagnóstico. Ahora, la primera posición de que ustedes están viendo es totalmente tener extendido y sobre la cabeza al miembro superior en exploración. Entonces, si el paciente les puede colaborar, es un paciente que no ha tenido mayor daño y que necesita y que permite una exploración totalmente neta, se la puede hacer extender e incluso los dedos de la mano podrían extenderlas totalmente como lo están viendo en la imagen y que nos ayudaría muchísimo en especial para las arterias digitales, es decir, de las puntas de los dedos. Entonces, habrá pacientes que ustedes posiblemente no los puedan tener en una extensión total, digámoslo, a un ángulo de 90 grados o de 180 grados, perdón, totalmente a lo que lleva el cuerpo. Entonces, lo que nos podría corresponder es a utilizar la posición que tenemos en la imagen del lado derecho, que es del codo doblado, como ustedes lo ven ahí. Por lo general, en esta posición a veces se da en pacientes que no pueden primero extender como la imagen que están viendo en el lado izquierdo. También pacientes que pudieran tener algún tipo de cirugía y que no les permita netamente ponerla en esa posición tan extendida. Y la otra, que son pacientes que posiblemente tengan, que son enyesados en un posible trauma del miembro superior y que este podría afectar al vaso que lleva la irrigación del miembro. Bien, eso para que lo tomen muy en cuenta, codo recto o codo doblado. Vamos al protocolo en sí. Bien, la posición inicial que ustedes ya la pudieron ver. No se olviden que son los dedos de la mano prácticamente las que van a ingresar primero. Por eso nuestras líneas de referencia, la primera línea axial, que va a estar directamente en la punta de los dedos, la línea sagital, lo más centrado a la parte sagital del organismo. En este caso, la línea sagital pudiera estar atravesando unos
3 a 4 centímetros del lado lateral del esternón del cuerpo. Y la línea coronal que podría estar pasando netamente por la línea axilar media, y que eso sí podría ser una referencia para el centraje y obviamente del FOV y de la matriz que ustedes van a obtener de todo el miembro superior. Una vez entrado el paciente, ustedes van a realizar el topograma, y como ustedes se dan cuenta, en el topograma tenemos una extensión o una longitud muy amplia de la región anatómica a explorar. Nosotros tenemos que tratar de tomar la exploración del topograma desde la punta de los dedos, que estamos aquí, hacia los grandes vasos del tórax, en donde nosotros vamos a encontrar la aorta ascendente y el callado de la aorta, que ustedes van a entender más adelante el por qué necesito eso. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar con la adquisición. Nosotros comenzamos con una adquisición helicoidal. El escanograma preferible siempre va a ser el AP, pero ustedes mismos se pueden dar en la imagen, se pueden dar cuenta el porqué en la imagen del topograma, que me va a permitir abarcar muy bien mi FOV y mi matriz que voy a obtener. Tiempo de rotación del tubo, y podría ser de 0,33 a 0,6 segundos a lo mucho. Y el hecho, asimismo, es por la extensión que yo tengo del miembro superior. La colimación del filamento, colimación y filamento, va a ser de 40 milímetros y obviamente filamento grueso. Grosor de corte 3 milímetros. El pitch puede variar entre 1,25 a 1,5 porque yo necesito tener ampliada la hélice de la adquisición helicoidal para poder abarcar toda la región o toda la longitud del miembro que tengo en este momento. La dirección del barrido siempre va a iniciar cráneo caudal, es decir, desde la punta de los dedos hasta abajo, y caudo craneal, que va a iniciar desde la parte del callado de la aorta hacia arriba. Es verdad que eso se podría aplicar netamente si es que tengo una libre posición del paciente, en donde con esto les quiero decir en una correcta colaboración. Caso contrario, por lo general el barrido va a poder comenzar la parte arterial desde la parte caudal hasta la craneal, y el retorno a manera cráneo-caudal. ¿Sí? La reconstrucción va a ser multiplanar, MIP, 3D, ventana de tejidos blandos, que bueno, ustedes entenderán que el miembro superior está conformado obviamente por la mayor cantidad de músculos. El filtro suave o sharp, fases de adquisición simple, arterial y venoso. Ahora, la rutina contrastada, tenemos un medio de contraste yodado no iónico hidrosoluble, concentración de 350 a 370 miligramos yodo mililitro, catéter número 18. Y aquí la parte del catéter donde va a ser canalizado va a ser contralateral del miembro superior a explorar. Es decir, si yo tengo que hacer una exploración del miembro superior del lado izquierdo, el catéter debe estar colocado, o el catlón número 18 debe estar colocado en el pliegue del lado derecho. Si voy a hacer una exploración del miembro superior derecho, el catéter o el catlón número 18 debe estar colocado en el pliegue del codo del lado izquierdo. ¿Sí? Esto permitirá la correcta exploración y evitaremos el artefacto provocado por acumulación del medio de contraste en un solo punto, que me va a proyectar un destello de luz. Bien, el caudal de inyección o la velocidad de inyección que vamos a utilizar del medio de contraste. Aquí, y tanto en los miembros inferiores, vamos a hablar del denominado efecto cascada. El efecto cascada es que nosotros vamos a tener inyección gradual de medio de contraste, es decir, por caudal o velocidad. Entonces,
Lo recomendable siempre es utilizar 3 fases y el hecho se da porque nosotros tenemos una región anatómica muy larga. Y al tener una región anatómica muy larga, a veces nosotros tenemos que ganarle a la hélice de la adquisición helicoidal para poder nosotros llegar a todas las arterias del miembro superior, incluido las digitales. En tal virtud, la primera fase vamos a mandar un medio de contraste a 4 ml segundo, la fase 2 a 3 ml segundo y la fase 3 a 2 ml segundo. Volumen de inyección, obviamente que teniendo en fases, se podría administrar entre 120 o a 130 ml de medio de contraste. El bolus tracking, el sensado neto de este, debe ser el callado de la aorta. El retardo de adquisición podría llegar a los 4 segundos, es una recomendación por la longitud que tienen y para que tengan una precisión mucha más exacta al momento de que se sense el contraste y puedan tener un excelente barrido. Podría ser de 4 segundos. Pero no con esto no quiero decir que no puedan tener a 2 segundos. Sí lo pueden hacer, pero una valoración para que ustedes también no estén sobreirradiando al paciente en este tipo de adquisiciones de longitudes amplias sería 4 segundos. Ahora, ustedes como pueden ver en donde dice ROI, yo lo tengo directamente en el callado de la aorta. Al tener en el callado de la aorta apenas sense, va a poder dispararse el equipo automáticamente para adquirir todo lo que viene siendo la irrigación arterial del miembro superior. Y por eso es que desde el topograma les había dicho que sería el inicio desde la punta de los dedos hasta los grandes vasos del tórax. No se olviden que desde el callado de la aorta nace el nacimiento de las arterias que van a dar irrigación a los miembros superiores. Nuevamente, en el lado derecho va a estar dado por el tronco brachiocefálico, que da nacimiento a la arteria subclavia derecha. En el lado izquierdo, netamente desde el callado de la aorta, la arteria subclavia izquierda. Vamos a hablar del efecto cascada. Bueno, nosotros vamos a tener toda esta longitud que explorar del paciente, que ya nuevamente desde la punta de los dedos hasta los grandes vasos del tórax. Nuestro ROI va a estar ubicado directamente en el callado de la aorta. Cuando yo ya lo tengo ubicado, pasamos a nuestro inyector para programarlo en 3 fases de medio de contraste y una fase de solución salina. Por ende, en este tipo de estudios sí es recomendable realizarlo con un inyector de doble cabezal. Este efecto cascada también va a necesitar un efecto de empuje para una buena correcta realización de la fase venosa del miembro superior. Ahora, nosotros tenemos que poner la primera fase 45 ml de medio de contraste a una velocidad de 4.0 que me dará una duración de 11.25 segundos, que automáticamente después de haber programado saltará a la segunda fase igualmente con 45 ml de medio de contraste con 3 ml segundo y con un tiempo de 15 segundos. Una tercera fase que está programado automáticamente con 50 ml de medio de contraste a una velocidad de 2.0 ml segundo con una duración de 25 segundos. ¿Sí? Entonces, sumado todo esto, el tiempo de inyección solo de medio de contraste me dará de 51.25 segundos. Con esto yo le voy a llegar a ganar al barrido helicoidal para que ninguna de mis arterias quede sin medio de contraste en su llenado, incluidas las digitales. La última fase, que también deberán programarla al momento de la inyección, será la de la solución salina con 40 ml a la velocidad de flujo que la última fase del medio de contraste a 2 ml segundo y nos dará una duración de 20 segundos. Al ser una longitud
de anatómica larga, nosotros utilizando este efecto cascada, al tener la valoración neta de las arterias, nos permitirá también obtener una valoración neta del retorno venoso para poder valorar los vasos. Puede darse el caso que el daño no netamente esté en la arteria, sino en la vena, y si no utilizan los tiempos correctos o este denominado efecto cascada, que ha sido una gran ayuda, pues podrían pasarse o no podrían realizar una buena fase venosa y terminarían teniendo un estudio deficiente de calidad diagnóstica. Importante también que el límite de presión en todas estas fases ya mencionadas, el PSI sea de 300, es decir, con la fuerza que va a hacer empuje el émbolo a la jeringuilla del medio de contraste en el inyector. Bien, de lo arterial a lo venoso. Una fase simple de toda esta longitud podría durar entre 15 a 25 segundos, como se menciona aquí, en un sentido caudocraneal, es decir, desde los grandes vasos hasta la punta de los dedos. Cuando vamos a mandar la inyección del medio de contraste, nosotros tenemos que programar que la duración de nuestro barrido sea entre 45 a 50 segundos máximo y que vamos a empezar en una dirección caudocraneal, es decir, desde el callado de la aorta hasta las digitales de las puntas de los dedos del paciente. Esa es la fase arterial, la fase angio netamente, y que estamos aplicando en esta parte ya el efecto cascada al momento de pasar el medio de contraste. Una vez terminado los 45 segundos, vamos a pasar directamente a mi fase venosa. En la fase venosa, yo voy a iniciar primero en sentido cráneo-caudal, es decir, desde la punta de los dedos hasta mi fase, hasta mi callado de la aorta, ¿sí? Entonces, en estos 15-20, esta duración de barrido tiene que ser entre 15 a 25 segundos. Cuando yo hago esto, voy a tener netamente una irrigación venosa hasta llegar a la vena subclavia y de la vena subclavia pase directamente a la vena cava superior para desembocar en la aurícula derecha del corazón. ¿Sí? Pero el éxito de la buena venosa es este tiempo. 45 segundos después de haber realizado mi fase arterial. No se olviden que el tiempo de inyección va a durar solo de medio de contraste 51.25 segundos. Entonces, al momento que vayamos a hacer el retorno venoso, sí vamos a poder visualizar radioopacidad en las venas del miembro superior. Bien, vamos a la parte del postprocesado. Imágenes muy importantes, el MPR, el MIP y el VR, que son los más valorables para el momento de realizar este tipo de estudios. El MIP me permitirá una valoración netamente en los tres planos del cuerpo, que son axial, coronal y sagital. Aquí, por ejemplo, tenemos en una coronal. Netamente estamos viendo una falta de irrigación, una estenosis que se está presentando incluso desde la subclavia, que va a dar inicio a la irrigación del miembro superior. Ahora miren, por ejemplo, es del mismo paciente pero en una MIP sagital. La MIP, proyección de máxima intensidad, que me va a permitir valorar los vasos. Y miren, aquí se presenta la estenosis que estábamos viendo en el MPR. Por último, tenemos un VR, no es del mismo paciente por si acaso, en donde me permite una valoración de todo el trayecto del tronco principal, como les había mencionado en el recuento anatómico, desde el nacimiento de la subclavia, la tóraco-abdominal, la braquial, y me va a dar aquí la ramificación de la radial y también de la cubital, llegando a las palmares, tanto superficiales como dorsales, y que pueda terminar en las digitales. Cuando a veces aplico el VR en los estudios del miembro superior, por lo general puede tener la situación
de que no pueda llegar todo el medio de contraste a las digitales. Ese se da por el efecto de que estos vasos son demasiado pequeños y al momento del postprocesado pues no puede acumular o de alguna manera seleccionar todos los píxeles y voxeles necesarios para su visualización en un estudio de 3D. Bien, aquí vienen una patología que les quería mostrar y que con frecuencia a veces solicitan este tipo de estudio, es por el riesgo que hay de una lesión ósea específicamente en el codo, ya en la braquial, y que podría, bueno, está queriendo comprometer a la arteria braquial justo al momento de la articulación de la arteria radial y cubital. Entonces, esa lesión ósea pudiera provocar un pinzamiento o una perforación de la arteria y que podría el paciente presentar un derrame en dentro del organismo. Miren en el caso de un aneurisma. Aquí tenemos un aneurisma que por lo general se da desde la subclavia del lado izquierdo y que el aneurisma se da por la debilidad del vaso, entonces se va hinchando, se va acumulando hasta poder llegar a explotar. De igual manera, quiero que visualicen un aneurisma provocado ya a nivel de codo, un aneurisma que va de todo el miembro y que no es que ha permitido totalmente el cese de la irrigación, sino que a esta aneurisma dada por una estenosis no permite una correcta irrigación de todo el miembro superior. Y cuando eso pasa, pues se crea isquemia en tejidos, se puede crear un infarto de tejidos, o es decir, necrosis de tejidos que ya dejan sus funciones, que ya no cumplen sus funciones netas o histológicas. Entonces, aquí al tener esta estenosis, miren, hacia la parte de abajo tenemos dilatación, pero hacia la parte superior nosotros estamos comenzando a ver una neta contracción o encogimiento del vaso que no puede permitir el paso neto de la sangre. Y claro, otro signo que ustedes pueden visualizar es que no mismo no va a tener la misma radioopacidad que estamos viendo aquí que en la parte superior. Y esas son cosas que se tienen que valorar desde el momento de la adquisición hasta el postprocesado. Una consideración muy especial. En las recomendaciones generales se habló del catlón que nosotros tenemos que utilizar para realizar estudios. Y nuevamente quiero recalcar que en el estudio del miembro superior nosotros necesitamos el catlón específico número 18 por el volumen de medio de contraste que vamos a administrar. Y bueno, también dado por los caudales en el efecto cascada, y que si no tiene un catlón 18 podríamos provocar una extravasación. El, Al momento que nosotros utilizamos el efecto cascada, necesitamos que permita pasar en tres caudales de presión. Entonces, si yo tengo un catlón número 20, 22 o 24 en algunos casos, pues no me permitiría que todo el paso del contraste sea exacto, y a su vez el riesgo de la extravasación o de que ya la vía no me sirva para nada, entonces no se podría realizar el estudio. Eso hay que tomar en cuenta. Siempre que tengan estudios de miembro superior o miembro inferior, utilizar catlón número 18. Sin eso no se metan a hacer el estudio. Bien, chicos, dicho toda la parte que nosotros hemos visto, en todo lo que se conlleva a lo que es la angio TC de miembro superior, vamos a revisar unas imágenes que nosotros tenemos que analizarlas. Vamos a analizar primero el topograma, o también denominado el survey. En este topograma nosotros tenemos tanto la lateral como el AP,
Y si se dan cuenta, aquí está utilizando la posición del codo doblado. Y no va a poder totalmente extender el brazo el paciente porque es evidente el proceso que ya ha pasado a través de la reducción que se conoce en el área de traumatología por alguna fractura que tuvo haber tenido en el tercio distal del húmero. Entonces, una de las indicaciones claras era que era un posible riesgo de compromiso de las arterias del miembro superior por algún tipo de traumatismo. Y entonces por eso se ha realizado el estudio. Bien, aquí tenemos un topograma en AP y que este es el ideal para yo poder escoger mi FOB que va desde los grandes vasos del tórax hasta las interdigitales o, bueno, las digitales de los dedos de la mano del miembro superior. Ahora, la fase simple es algo muy importante porque me permite valorar netamente todo lo que tengo anatómicamente al momento de explorar. Miren, aquí por ejemplo en la parte axial podemos ver cómo no tiene tan extendidos los dedos y aparte de eso, en la parte de la lesión permítanme llegar hasta ahí. Aquí que ya obviamente por el efecto del metal tenemos una intensidad o un destello de luz dado por el metal de la osteosíntesis realizada en el miembro. Pero con eso nosotros llegamos hacia la parte de los grandes vasos, específicamente donde yo puedo ver el callado de la aorta. Y que este va a ser mi punto de inicio y donde voy a ubicar mi ROI para el bolus tracking en miembro superior. Bien, aquí netamente yo ya tengo realizado mi fase arterial. Una vez que yo haya censado, por lo general en un miembro superior, el censado de bolus tracking va desde los 130 a 150 unidades Hansfield. Entonces, cuando yo ya tengo programado mi inyector con todo el efecto cascada que les mencioné en la exposición y también mi rollo ubicado, disparamos los dos. Entonces, cada 2 segundos yo voy a tener una imagen. Y cuando el equipo ya haya censado las 120, 130, 150 unidades Hansfield, pues se disparará automáticamente obteniendo el estudio que yo deseo visualizar. En este caso es del miembro del lado derecho. Entonces ahí como ustedes pueden ver estamos pasando justito todas las arterias por el lado de donde está la osteosíntesis y que al parecer no hay ningún riesgo o compromiso arterial. Entonces, lo que nosotros tratamos de llegar con el efecto cascada es llegar a todita esta parte de las palmares superficiales y profundas hasta llegar hasta las arterias interdigitales que ustedes están viendo aquí. Que al ser vasos muy pequeños, pues, como les mencioné en la exposición, el VR no me va a permitir visualizarlas netamente. Miren, ahí está nuestro estudio. En la fase venosa, nosotros vamos a empezar siempre desde la punta de los dedos, es decir, ya en sentido cráneo-caudal, y nos vamos directamente. Al tener efecto cascada, yo sigo manteniendo la irrigación del miembro y por eso puedo mantener una radiopacidad tanto de la fase arterial como de las venas. Entonces, con eso puede tener el médico una mejor exploración y un mejor detalle de la parte vascular del miembro superior derecho. Y miren, y tenemos el retorno de la sangre para llegar directamente a través de la cava a la aurícula derecha del corazón. ¿Sí?
En la aurícula derecha del corazón, pues comienza la circulación menor y que nuevamente se repite el ciclo para la adquisición. Bien. Miren, aquí tengo una 3D en diferentes máscaras y que me permite la valoración del miembro que estábamos explorando. Al ser del lado derecho, ustedes pueden fijarse que están haciendo netamente del tronco brachiocefálico la arteria subclavia. Aquí tenemos el tronco brachiocefálico. Aquí están haciendo la carótida común del lado derecho. Y por acá está dando ya la irrigación de la subclavia del lado derecho. Entonces, ya nuevamente pasamos a la tórica abdominal, perdón, y luego seguimos el trayecto por toda la arteria braquial. Toda esta arteria braquial me va a dar la bifurcación para la arteria radial y la arteria cubital. Aquí se van a dar las palmares, las arterias palmares y las interdigitales, que al ser vasos pequeños no permiten una correcta, no podríamos decir un defecto, podríamos decirlo, perdón, un defecto del llenado del vaso por la luz que conlleva en la parte interna y que no permite mayor concentración de medio de contraste. ¿Sí? Entonces, no olvidar, muy importante en este estudio, la valoración de las arterias principales desde el nacimiento hasta el final. Aquí, por ejemplo, miren, en este equipo me permite una valoración ah, con un poco de inteligencia artificial y es lo que me da el color del software para poder valorar el trayecto del vaso. Aquí estamos en un MIP, en un proyector de máxima intensidad, adjuntado a una inteligencia artificial. Y miren, me permite valorar netamente. Ahora, ¿qué me sirve valorar esto? Pues como ustedes vieron en el inicio del topograma, el paciente tenía un proceso de osteosíntesis por alguna fractura que debió haber tenido. Entonces esa lesión o los clavos colocados pudieron haber hecho sospechar al médico de que esté afectando alguna de las arterias del miembro superior. Pero si ustedes se dan cuenta, no está llegando a afectar a ninguna de las arterias. ¿Sí? Y miren todo el paso. La arteria radial, la arteria cubital, la arteria braquial, todo lo que conlleva a la tóraca abdominal, la subclavia, el tronco brachiocefálico, la carótida común, que bueno, no se va a denotar todo porque no estamos haciendo cuello, y el tronco brachiocefálico, que se está uniendo al callado de la aorta. Y con eso pues me permite la valoración de mi estudio. Los demás cortes en axial o sagital me permiten una exploración neta para ubicarme en tiempo y espacio. ¿Sí? Incluso aquí tengo la visualización de la ramificación de la arteria axilar. ¿Sí? Bien. Vamos a analizar otro pacientito. Miren aquí, por ejemplo, tengo en otra máscara de 3D y como puedo ver, aquí también, bueno, es del lado derecho, como nace desde la subclavia, nace la tórax abdominal, acá está la axilar, viene toda la arteria braquial y la radial y la cubital hasta llegar a las palmares.
estudios de 3D que permiten mi valoración morfológica del vaso y que en este caso de los miembros es muy aplicable por los posibles traumatismos que se pueda tener del paciente. Habrá postprocesados en los que ustedes irán seccionando toda la región, en específico, por ejemplo, como en esto, ponerle desde el antebrazo hasta la mano para la verificación sanguínea. Miren ahí, netamente valoración de vasos. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Y miren, aquí justito estamos llegando a las palmares y hacia las interdigitales. ¿Sí? Eso es muy importante para una correcta realización. Y nuevamente les recalco lo del efecto cascada que les va a ayudar bastante para que ustedes puedan tener el llenado correcto de estas arterias, en específico de las manos y de los dedos. Hay veces que cuando no se aplica el efecto cascada y se quisiera hacer normalmente como cualquier otro estudio de angio, podrían llegar con la hélice a cortar aquí en la parte del antebrazo e incluso en la bifurcación de la braquial hacia la arteria radial o cubital y ustedes no van a tener el efecto del llenado en toda esta región. Al no tener ese efecto de llenado, ustedes podrían dar un falso positivo para una estenosis y lo cual sería muy perjudicial para el paciente porque no es eso. El problema es que tal vez no supieron cómo hacer o cómo manejar el inyector para una inyección en efecto cascada del medio de contraste y tener la irrigación completa del miembro superior. Eso sí, tener mucho cuidado. Valoración por MIB axial. Miren cómo se está formando la subclavia. Al ser un postprocesado, aquí necesito yo resaltar el nacimiento desde la subclavia a todo lo que va al miembro superior, ¿sí? Por eso es que no netamente voy a coger desde el tronco brachiocefálico o el callado de la aorta. El tronco brachiocefálico y el callado de la aorta son mis referencias anatómicas para yo poder realizar este estudio. Miren cómo va el trayecto de la subclavia, se va la tóraco abdominal, estamos comenzando ya con la braquial, miren este es el vaso braquial, sigan el trayecto y vemos cómo aquí ya va a comenzar a bifurcarse. Al tener el paciente el codo doblado, como ustedes están viendo aquí, no me da netamente una bifurcación en sentido antero-posterior, sino casi lateral. Pero aquí ya estoy comenzando a ver la cuartificación, digamos, la partida de la arteria braquial para verlo cómo se va formando en arteria radial y cubital. Y ustedes, por favor, sigan el trayecto hasta llegar a la parte superior, en donde ya estamos entrando a las posteriores, a las palmares posteriores y superiores. Miren, y llegamos a las interdigitales o digitales o arterias digitales. ¿Sí? Muy importante tomar ese tipo de consideraciones para hacer un estudio correcto. Y claro, teniendo los aplicativos pertinentes, pues podremos utilizar máscaras como estas para el VR, o incluso que ya están teniendo inteligencia artificial, que me permite la inteligencia artificial tener un seguimiento del vaso como ustedes lo están viendo aquí. Y que con eso pues el médico puede tener una correcta valoración y a la final el paciente es el mayor beneficiario. Miren. Esto es lo importante de este estudio, ¿no? Ver el defecto de llenado, la vascularidad, poder haber llegado hasta las digitales,
que es lo que más me interesa. A veces en esa irrigación, el inicio, la salida del contraste desde los grandes vasos hasta la subclavia que estamos viendo aquí del lado izquierdo. Y mire, todo el llenado totalmente del miembro superior, que es lo que me permite una valoración correcta, incluida las ramificaciones como ustedes están viendo, con los aplicativos correctos y que me permita a un diagnóstico certero del paciente. Otro tipo de máscara, utilizando la inteligencia artificial, y pues bueno, que nosotros ya tenemos visualizando aquí en nuestra imagen. Chicos, nuevamente quiero recalcar la importancia mientras estamos viendo esta imagen del efecto cascada. No se olviden que son 3 fases de medio de contraste y una de solución salina, que claro, la van a revisar en la exposición que se acaba de dar con las diapositivas para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Nuevamente, recalco que son protocolos que yo he ido con el paso del tiempo utilizando, tratando de mejorar en medida, pero que también sé que ustedes podrán aprovecharlos y darles alguna mejoría o darles algún toque especial suyo para que tengan un estudio de óptima calidad y le den su toque especial. Con toque especial no me refiero a que sea netamente estético o que se vea bonito, sino que se vea diagnóstico. Bien chicos, les quedo agradecido por su participación en esta clase. Espero que haya sido de su interés, espero que les haya gustado, así como a mí me ha gustado realizarla para que ustedes puedan tener un conocimiento más amplio de este tipo de estudios. Muchas gracias.